Página 27. El Capital, por Karl Marx. Tomo 1. Libro primero. El proceso de producción del capital. Sección primera. Mercancía y dinero. Capítulo 1. La mercancía. Sección 1.2. Doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Veíamos al comenzar que la mercancía tenía dos caras, la de valor de uso y la de valor de cambio. Más tarde, hemos vuelto a encontrarnos con que el trabajo expresado en el valor no presentaba los mismos caracteres que el trabajo creador de valores de uso. Nadie, hasta ahora, había puesto de relieve críticamente este doble carácter del trabajo representado por la mercancía. 13. Y como este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política, hemos de detenernos a examinarlo con cierto cuidado. Tomemos dos mercancías, v.gr, una levita y 10 varas de lienzo. Y digamos que la primera tiene el doble de valor que la segunda, es decir, que, si 10 varas de lienzo es igual a 1v, 1 levita es igual 2v. La levita es un valor de uso que satisface una necesidad concreta. Para crearlo, se requiere una determinada clase de actividad productiva. Esta actividad está determinada por su fin, modo de operar, objeto, medios y resultado. El trabajo cuya utilidad viene a materializarse así en el valor de uso de su producto o en el hecho de que su producto sea un valor de uso, es lo que llamamos, resumiendo todo eso, trabajo útil. TV escribe. Al transformar una materia prima, se le agrega valor a esa materia. Marx escribe. Considerado desde este punto de vista, el trabajo se nos revela siempre asociado a su utilidad. Del mismo modo que la levita y el lienzo son valores de uso cualitativamente distintos, los trabajos a que deben su existencia, o sea, el trabajo del sastre y el del tejedor, son también trabajos cualitativamente distintos. Si no fuesen valores de uso cualitativamente distintos y, por tanto, productos de trabajos útiles cualitativamente distintos también, aquellos objetos bajo ningún concepto podrían enfrentarse el uno con el otro como mercancías. No es práctico cambiar una levita por otra, valores de uso por otros idénticos. Bajo el tropel de los diversos valores de uso o mercancías, desfila ante nosotros un conjunto de trabajos útiles no menos variados, trabajos que difieren unos de otros en género, especie, familia, subespecie y variedad. Es la división social del trabajo, condición de vida de la producción de mercancías, aunque ésta no lo sea, a su vez, de la división social del trabajo. Así, por ejemplo, la comunidad de la India antigua supone una división social del trabajo, a pesar de lo cual los productos no se convierten allí en mercancías. O, para poner otro ejemplo más cercano a nosotros, en toda fábrica reina una división sistemática del trabajo, pero esta división no se basa en el hecho de que los obreros cambien entre sí sus productos individuales. Solo los productos de trabajos privados independientes los unos de los otros pueden revestir en sus relaciones mutuas el carácter de mercancías. Vemos, pues, que el valor de uso de toda mercancía representa una determinada actividad productiva encaminada a un fin o, lo que es lo mismo, un determinado trabajo útil. Los valores de uso no pueden enfrentarse los unos con los otros como mercancías si no encierran trabajos útiles cualitativamente distintos. En una sociedad cuyos productos revisten en general la forma de mercancías, es decir, en una sociedad de productores de mercancías, esta diferencia cualitativa que se acusa entre los distintos trabajos útiles realizados independientemente los unos de los otros como actividades privativas de otros tantos productores independientes, se va desarrollando hasta formar un complicado sistema, hasta convertirse en una división social del trabajo. A la levita, como tal levita, le tiene sin cuidado, por lo demás, que la vista o use el sastre o su cliente. En ambos casos cumple su misión de valor de uso. La relación entre esa prenda y el trabajo que la produce no cambia tampoco, en realidad, porque la actividad del sastre se convierta en profesión especial, en categoría independiente dentro de la división social del trabajo.
Allí donde la necesidad de vestido le acuciaba, el hombre se pasó largos siglos cortándose prendas más o menos burdas antes de convertirse de hombre simple en sastre. Sin embargo, la levita, el lienzo, todos los elementos de la riqueza material no suministrados por la naturaleza, deben siempre su existencia a una actividad productiva específica, útil, por medio de la cual se asimilan a determinadas necesidades humanas determinadas materias que la naturaleza brinda al hombre. Como creador de valores de uso, es decir como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, condición de vida del hombre, y condición independiente de todas las formas de sociedad, una necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana. TV escribe. El trabajo, es una actividad enfocada para modificar materias primas o para ejecutar acciones que entregan un cambio útil, un resultado. Marx escribe. Los valores de uso, levita, lienzo, etc., o lo que es lo mismo, las mercancías consideradas como objetos corpóreos, son combinaciones de dos elementos, la materia, que suministra la naturaleza, y el trabajo. Si descontamos el conjunto de trabajos útiles contenidos en la levita, en el lienzo, etc., quedará siempre un substrato material, que es el que la naturaleza ofrece al hombre sin intervención de la mano de éste. En su producción, el hombre solo puede proceder como procede la misma naturaleza, es decir, haciendo que la materia cambie de forma. 14. Pietro Berri escribe. Los fenómenos del universo, ya sean provocados por la mano del hombre, ya se hallen regidos por las leyes generales de la naturaleza, no representan nunca una verdadera creación de la nada, sino una simple transformación de la materia. Cuando el espíritu humano analiza la idea de la reproducción, se encuentra siempre, constantemente, como únicos de uso, si bien el autor, en esta su polémica contra los fisiócratas, no sabe él mismo a ciencia cierta a qué clase elementos con las operaciones de asociación y disociación, exactamente lo mismo acontece con la reproducción del valor, valor de uso, si bien el autor, en esta su polémica contra los fisiócratas, no sabe él mismo a ciencia cierta a qué clase de valor se refiere, y de la riqueza, cuando la tierra, el aire y el agua se transforman en trigo sobre el campo o cuando, bajo la mano del hombre, la secreción viscosa de un insecto se convierte en seda o unas cuantas piezas de metal se ensamblan para formar un reloj de repetición. Pietro Berri. Meditación y suya economía política, obra impresa por vez primera en 1773, economistas italianos, ed. Custodi, parte moderna, vol. XV, p. 22. ¿Y qué es un fisiócrata? Según Wikipedia. La fisiocracia o fisiocratismo era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por François Quesnay en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza, al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Esto está relacionado con la idea de que solo en las actividades agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción, surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio donde la incautación sería insuficiente para reponer los insumos utilizados. Marx escribe. Más aún. En este trabajo de conformación, el hombre se apoya constantemente en las fuerzas naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William Petit, el padre de la riqueza, y la tierra la madre. Pasemos ahora de la mercancía considerada como objeto útil a la mercancía considerada como valor. Partimos del supuesto de que la levita vale el doble que 10 varas de lienzo. Pero esta es una diferencia puramente cuantitativa, que, por el momento, no nos interesa. Nos limitamos,
por tanto, a recordar que, si el valor de una levita es el doble que el de 10 varas de lienzo, 20 varas de lienzo representarán la misma magnitud de valor que una levita. Considerados como valores, la levita y el lienzo son objetos que encierran idéntica sustancia, objetos de igual naturaleza, expresiones objetivas del mismo tipo de trabajo. Pero el trabajo del sastre y el del tejedor son trabajos cualitativamente distintos. Hay, sin embargo, sociedades en que el mismo hombre trabaja alternativamente como sastre y tejedor y en que, por tanto, estas dos modalidades distintas de trabajo no son más que variantes del trabajo del mismo individuo, en que no representan todavía funciones fijas y concretas de diferentes personas, del mismo modo que la levita que hoy corta nuestro sastre y los pantalones que cortará mañana no representan más que modalidades del mismo trabajo individual. A simple vista se advierte, además, que en nuestra sociedad capitalista una cantidad concreta de trabajo humano se aporta alternativamente en forma de trabajo de sastrería o de trabajo textil, según las fluctuaciones que experimente la demanda de trabajo. Es posible que estos cambios de forma del trabajo no se operen sin resistencia, pero tienen que operarse, necesariamente. Si prescindimos del carácter concreto de la actividad productiva y, por tanto, de la utilidad del trabajo, ¿qué queda en pie de él? Queda, simplemente, el ser un gasto de fuerza humana de trabajo. El trabajo del sastre y el del tejedor, aun representando actividades productivas cualitativamente distintas, tienen de común el ser un gasto productivo de cerebro humano, de músculo, de nervios, de brazo, etc. Por tanto, en este sentido, ambos son trabajo humano, no son más que dos formas distintas de aplicar la fuerza de trabajo del hombre. Claro está que, para poder aplicarse bajo tal o cual forma, es necesario que la fuerza humana de trabajo adquiera un grado mayor o menor de desarrollo. Pero, de suyo, el valor de la mercancía solo representa trabajo humano, gasto de trabajo humano pura y simplemente. Ocurre con el trabajo humano, en este respecto, lo que en la sociedad burguesa ocurre con el hombre, que como tal hombre no es apenas nada, pues como se cotiza y representa un gran papel en esa sociedad es como general o como banquero. 15. TV escribe. Un recién egresado de una carrera profesional, al no encontrar trabajo en su ramo, se mete a trabajar como obrero, y como tal le pagan, así se ha vendido. La necesidad es pues el motor. Marx escribe. El trabajo humano es el empleo de esa simple fuerza de trabajo que todo hombre común y corriente, por término medio, posee en su organismo corpóreo, sin necesidad de una especial educación. El simple trabajo medio cambia, indudablemente, de carácter según los países y la cultura de cada época, pero existe siempre, dentro de una sociedad dada. El trabajo complejo no es más que el trabajo simple potenciado o, mejor dicho, multiplicado, por donde una pequeña cantidad de trabajo complejo puede equivaler a una cantidad grande de trabajo simple. TV escribe. El gerente dijo, me pagan por administrar, por velar que las cosas se hagan según el objetivo. Mi trabajo no es hacer físicamente las cosas. Y este trabajo, el mío, representa mayor valor que el de cualquier ingeniero especializado, que tiene que meter las manos para que las cosas se hagan. Quien quiera ganar más, tiene que dirigir, ser el capataz. Marx escribe. Y la experiencia demuestra que esta reducción de trabajo complejo a trabajo simple es un fenómeno que se da todos los días y a todas horas. Por muy complejo que sea el trabajo a que debe su existencia una mercancía, el valor la equipara enseguida al producto del trabajo simple, y como tal valor solo representa, por tanto, una determinada cantidad de trabajo simple. 16. Nota. Advierta el lector que aquí no nos referimos al salario o valor abonado al obrero por un día de trabajo, supongamos, sino al valor de las mercancías en que su jornada de trabajo se traduce. En esta primera fase de nuestro estudio, es como si la categoría del salario no existiese. TV escribe. El sustento de una empresa, es que los empleados deben agregar valor a los insumos, a la materia prima de tal modo que las ganancias sean bastantes para que la empresa continúe siendo redituable. Marx escribe.
Las diversas proporciones en que diversas clases de trabajo se reducen a la unidad de medida del trabajo simple se establecen a través de un proceso social que obra a espaldas de los productores, y esto les mueve a pensar que son el fruto de la costumbre. En lo sucesivo, para mayor sencillez, consideraremos siempre la fuerza de trabajo, cualquiera que ella sea, como expresión directa de la fuerza de trabajo simple, ahorrándonos así la molestia de reducirla a la unidad. Del mismo modo que en los valores levita y lienzo se prescinde de la diferencia existente entre sus valores de uso, en los trabajos que esos valores representan se hace caso omiso de la diferencia de sus formas útiles, o sea de la actividad del sastre y de la del tejedor. Y así como los valores de uso lienzo y levita son el fruto de la combinación de una actividad útil productiva, con la tela y el hilado respectivamente, mientras que considerados como valores la levita y el lienzo no son, por el contrario, más que simples cristalizaciones análogas de trabajo, los trabajos encerrados en estos valores no son lo que son por la relación productiva que guardan con la tela y el hilado, sino por ser inversiones de fuerza humana de trabajo pura y simplemente. Los trabajos del sastre y el tejedor son elementos integrantes de los valores de uso levita y lienzo gracias precisamente a sus diversas cualidades, en cambio, solo son sustancia y base de los valores lienzo y levita en cuanto en ellos se hace abstracción de sus cualidades específicas, para reducirlos a la misma cualidad, la del trabajo humano. Pero la levita y el lienzo no son solamente valores en general, sino valores de una determinada magnitud, pues ya hemos dicho que, según el supuesto de que partimos, la levita vale el doble que 10 varas de lienzo. ¿Cómo se explica esta diferencia de magnitud de valor? Tiene su explicación en el hecho de que las 10 varas de lienzo solo encierran la mitad de trabajo que una levita, lo cual quiere decir que, para producir esta, la fuerza de trabajo deberá funcionar doble tiempo del que se necesita para producir aquellas. Por tanto, si con relación al valor de uso el trabajo representado por la mercancía solo interesa cualitativamente, con relación a la magnitud del valor interesa solo en su aspecto cuantitativo, una vez reducido a la unidad de trabajo humano puro y simple. En el primer caso, lo que interesa es la clase y calidad del trabajo, en el segundo caso, su cantidad, su duración. Y como la magnitud de valor de una mercancía solo acusa la cantidad del trabajo encerrado en ella, en ciertas y determinadas proporciones las mercancías representarán siempre, necesariamente, valores iguales. Si la capacidad productiva de todos los trabajos útiles necesarios para la producción de una levita, supongamos, permanece invariable, la magnitud de valor de las levitas aumentará en la medida en que aumente su cantidad. Si por ejemplo una levita representa X días de trabajo, 2 levitas representarán 2X días de trabajo, etc. Pero supóngase que el trabajo necesario para producir una levita se duplica o bien que se reduce a la mitad. En el primer caso, una levita tendrá el mismo valor que antes 2, y en el segundo caso harán falta 2 levitas para formar el valor que antes tenía una. A pesar de que tanto en uno como en otro caso esta prenda sigue prestando exactamente los mismos servicios y de que el trabajo útil que encierra sigue siendo de la misma calidad. Lo que cambia es la cantidad de trabajo invertida en su producción. TV escribe. Cuando por medio de la tecnificación, se consigue producir el doble, se supone que el precio de venta debe reducirse. La producción masiva demanda entonces mayor consumo. Al reducir el precio de venta, se espera que el consumo se incremente. Si para producir el doble, se ocupa el doble de gente, nada se está mejorando. La demanda por el producto implica contratar más manos. Pero la demanda, también provoca que el precio de venta se incremente. Marx escribe. Cuanto mayor sea la cantidad de valor de uso mayor será, de por sí, la riqueza material. 2 levitas encierran más riqueza que una. Con 2 levitas pueden vestirse 2 personas, con una de estas prendas una solamente, etc. Sin embargo, puede ocurrir que a medida que crece la riqueza material, disminuya la magnitud de valor que representa. Estas fluctuaciones contradictorias entre sí se explican por el doble carácter del trabajo. La capacidad productiva es siempre,
naturalmente, capacidad productiva de trabajo útil, concreto. Y solo determina, como es lógico, el grado de eficacia de una actividad productiva útil, encaminada a un fin, dentro de un periodo de tiempo dado. Por tanto, el trabajo útil rendirá una cantidad más o menos grande de productos según el ritmo con que aumente o disminuya su capacidad productiva. Por el contrario, los cambios operados en la capacidad productiva no afectan de suyo al trabajo que el valor representa. Como la capacidad productiva es siempre función de la forma concreta y útil del trabajo, es lógico que tan pronto como se hace caso omiso de su forma concreta, útil, no afecte para nada a este. El mismo trabajo rinde, por tanto, durante el mismo tiempo, idéntica cantidad de valor, por mucho que cambie su capacidad productiva. En cambio, puede arrojar en el mismo tiempo cantidades distintas de valores de uso, mayores o menores según que su capacidad productiva aumente o disminuya. TV escribe. Si se encuentra el modo de reducir el tiempo de ciclo para procesar un artículo, al operador no se le va a incrementar el salario. Su tiempo laboral sigue valiendo lo mismo. La idea es conseguir que el proceso fluya, sin obstáculos, eliminar los desperdicios e introducir mejoras técnicas al proceso. Cuando hay mejoras en el proceso, la tendencia es eliminar operadores, contratar menos gente. El objetivo es conseguir mayor productividad mediante la mejora de los procesos, ya modificándolos o introduciendo herramientas, robots. A los operadores se les contrata para que usen sus manos, su cuerpo. Se les paga por cantidad de horas trabajadas, no por piezas producidas. Hay una costumbre en los trabajadores como pintores, fontaneros o albañiles. Ellos dicen, cobro por mi trabajo según cuesten los materiales, aunque ellos no paguen por ellos. En las empresas, se toman los tiempos de ciclo y piden al operador que entregue la cantidad calculada. Pero luego, hallan un mejor método y exigen una cuota mayor. El operador siente que le están explotando, produce más, pero no recibe retribución alguna. No le importa al operador que, al producir más, hay beneficios y así se asegura la permanencia de la empresa. Marx escribe. Como se ve, el mismo cambio operado en la capacidad productiva, por virtud del cual aumenta el rendimiento del trabajo y, por tanto, la masa de los valores de uso creados por este, disminuye la magnitud de valor de esta masa total incrementada, siempre en el supuesto de que acorte el tiempo de trabajo necesario para su producción. Y a la inversa. Todo trabajo es, de una parte, gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico y, como tal, como trabajo humano igual o trabajo humano abstracto, forma el valor de la mercancía. Pero todo trabajo es, de otra parte, gasto de la fuerza humana de trabajo bajo una forma especial y encaminada a un fin y, como tal, como trabajo concreto y útil, produce los valores de uso. 17. Nota 17. Nota a la segunda edición. Para probar que el trabajo es la única medida definitiva e irreal por la que puede apreciarse y compararse en todos los tiempos y en todos los lugares el valor de todas las mercancías, dice Adam Smith, cantidades iguales de trabajo poseen siempre el mismo valor para el obrero, en todos los tiempos y en todos los lugares, en su estado normal de salud, fuerza y diligencia y supuesto en él el grado medio de destreza. El obrero tiene que sacrificar siempre la misma cantidad de descanso, libertad y dicha. Wealth of Nations, T. I. Capitán 5, ed. E. G. Wakefield. Londres, 1836. T. I. pp 104, s. De una parte. Adam Smith confunde aquí, aunque no siempre, la determinación del valor por la cantidad de trabajo invertida en la producción de la mercancía con la determinación de los valores de las mercancías por el valor del trabajo, pretendiendo por tanto demostrar que a cantidades iguales de trabajo corresponde siempre un valor igual. De otra parte, presiente que el trabajo, en cuanto materializado en el valor de las mercancías, solo interesa como gasto de fuerza de trabajo, pero vuelve a concebir este acto simplemente como un sacrificio del descanso, la libertad y la dicha del obrero, y no como una función normal de vida.
Claro está que, al decir esto, se refiere al obrero asalariado moderno. Mucho más acertado anda el precursor anónimo de Adam Smith citado en la p. 44n. 9, cuando dice, una persona invierte una semana en producir un objeto útil. Si otra le da a cambio del otro objeto, no dispondría de medida mejor para apreciar la verdadera equivalencia entre los dos objetos que calcular cuál de los que posee le ha costado el mismo trabajo, labor, y el mismo tiempo. Lo cual quiere decir, en realidad, que el trabajo que una persona ha empleado en su producto durante un determinado periodo de tiempo se cambia por el trabajo que la otra ha invertido en otro objeto durante un periodo de tiempo igual. Son the interest of money etc. p. 39. Nota a la 4 grado ed. El idioma inglés tiene la ventaja de poseer dos términos distintos para designar estos dos aspectos distintos del trabajo. El trabajo que crea valores de uso y se determina cualitativamente recibe el nombre de work, para distinguirlo del trabajo que crea valor y solo se mide cuantitativamente, al que se da el nombre de labor. Véase nota a la edición inglesa, p. 14.f. E. Página 30. Notas de pp 53 a 58.